Bienvenidos al episodio número 4 de este viaje por la historia del cine. En el último vídeo, nos centramos en la maravillosa película del gabinete del Dr. Caligari, uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán, y cómo influyó posteriormente en otras obras modernas. Hoy, sin embargo, abandonamos Alemania, y nos desplazamos hasta Estados Unidos para hablar de Way Down East, o como se tituló en España, Las dos tormentas. La película, que se estrenó en 1920 y está dirigida por D.W. Griffith, se trata de uno de los largometrajes más relevantes de su carrera. Venía de estrenar unos años antes El nacimiento de una nación, que, como ya comenté en el segundo episodio, estuvo rodeada de una gran polémica por su mensaje extremadamente racista, algo llamativo incluso para la época de la que estamos hablando. Un año más tarde rodó Intolerancia, que tenía un tono más inclusivo y respetuoso, intentando calmar un poco todas las críticas que había recibido, pero no tuvo una gran acogida entre el público, por lo que fue un fracaso a nivel económico. Las dos tormentas, sin embargo, sí que fue todo un éxito, ya que recaudó alrededor de $4,5 millones, lo cual era muchísimo para la época, y se convirtió en una de las obras con mayor recaudación del cine mudo. Aquí la historia trata sobre Anna, una pobre joven a la que su madre envía a visitar a sus parientes de Boston, para intentar conseguir algo de ayuda económica que le sirva para superar la situación precaria en la que se encuentran. Así que hace sus maletas y se marcha hacia allí, donde la verdad es que no es muy bien recibida, pero en una de las fiestas que se organizan conoce al señor Sanderson, un hombre rico y mujeriego, cosa que la pobre Anna no sabe evidentemente. El caso es que entre su estatus social y su carisma con las mujeres, logra seducirla y la engaña para casarse en secreto y aprovecharse de ella, utilizando a uno de sus amigos como compinche. El problema llega cuando Anna se queda embarazada y la abandona renegando de su compromiso, del que, como ya he dicho, nadie sabe nada, dejándola sola y con un niño sin padre y fuera del matrimonio, lo que supone una mancha imborrable para el resto de la sociedad, cosa que termina provocándole un sinfín de problemas. Y el tema principal de la obra no genera muchas dudas, porque el director lo recalca desde el principio en los títulos iniciales. La película busca transmitir un mensaje feminista, mostrando los malos tratos que sufren y lo vulnerables que son las mujeres en el ámbito familiar, donde no hay más miradas que la del marido. Y todo el drama de la película se desencadena porque una pobre chica ingenua es manipulada por un hombre más poderoso, y luego su palabra no tiene ningún valor frente a la de él. Es verdad que hoy en día el mensaje está algo anticuado y no tiene mucha fuerza, pero hay que valorar que se estrenó hace más de 100 años, así que tampoco creo que se le pueda pedir mucho más. Otro de los principales temas que toca es la importancia de la religión y el cristianismo, que impregna la obra tanto para bien como para mal. El director transmite otra vez su mensaje sin necesidad de dar uso a los personajes, cuando en el inicio hace referencia a que cada hombre está destinado a una sola mujer, y que eso es lo que lo completa, rechazando así todas las actitudes infieles y poligámicas. Luego, una vez dentro de la historia, tenemos dos interpretaciones diferentes de las escrituras religiosas en el matrimonio de los Bartlett. Por un lado, el señor Bartlett es riguroso y estricto, y no permite errores ni perdona. Su enfoque principal es acatar al pie de la letra todo aquello que está prohibido según lo divino. Y por eso, cuando Anna termina sola tras la muerte de su madre y el recién nacido, e intenta encontrar una casa que le dé algo de trabajo para poder sobrevivir, el señor Bartlett se niega en un primer momento al ver a una joven solitaria, sin familia, y de la que no conoce nada de su pasado. Por otro lado, la señora Bartlett, aunque siendo una mujer conservadora y que vive mediante las enseñanzas de Dios, siempre tiene mucho más presente la ayuda al prójimo y el perdón, y es la que termina convenciendo a su marido para acogerla y darle una oportunidad como buenos cristianos. Sinceramente, me parece una buena forma de representar todo lo que engloba ser creyente y las diferentes formas de vivirlo dentro de un mismo hogar, sin tener que ocultar la realidad. La película es muy bella tanto por la escenografía y la ambientación de las escenas que logra componer, como por su actriz protagonista, que tiene un encanto y una dulzura muy adecuada para el papel. El trabajo que hace Lillian aquí es fantástico, y es capaz de elevar la película a un nivel superior, cosa que aprovecha perfectamente Griffith dándole algunos primeros planos en los momentos más dramáticos, para que recaiga todo el peso en la emoción de su mirada. Y la verdad es que funciona a la perfección. Yo personalmente no podía dejar de mirarla cada vez que entra en escena. Y la realidad es que en general todos los actores están correctos en sus papeles,
pero desde mi punto de vista, Lillian destaca claramente por encima de todos y se convierte en uno de los principales motivos por los que merece darle una oportunidad a la película. Hay también varios personajes secundarios que se utilizan como una especie de alivio cómico para relajar la tensión del drama en algunos momentos, como el guardia interpretado por George Neville o el profesor. Estos hacen un buen papel y tienen momentos divertidos, pero en ocasiones puede dar la sensación de que rompen un poco el ritmo de la trama y no termina de encajar muy bien el tono. Creo que se podría haber reducido un poco su presencia, o seleccionar mejor los momentos en los que meter esa especie de gags, pero la realidad es que tampoco es algo que moleste demasiado. De otro apartado que se puede hablar en esta película es de su duración. Porque dura más de 2 horas y media, y como en casi todas las de esta época hay varias escenas perdidas que han tenido que ser sustituidas por una imagen estática o un cartel explicando qué ocurría en ese momento. Aunque se nota en algunos momentos que puede faltar un poco de desarrollo, se puede seguir perfectamente la trama y no afecta demasiado a su visionado, pero no deja de ser curioso que todavía debería ser más larga de lo que ya es. Y de hecho pienso que ese es su principal problema, porque lo que más criticaría de la película es que puede llegar a hacerse larga en algunas partes hacia el final. Es un tipo de historia que perfectamente podría haberse contado en 30 o 45 minutos menos, pero Griffith parece tener una obsesión por convertir todas sus películas en obras épicas, y una forma de conseguir este efecto es sin duda utilizando más tiempo para desarrollar la historia, aunque en este caso se pueda llegar a sentir un poco innecesario. Y sin revelar demasiado para los que no hayan visto la película, el desenlace de Way Down East tiene todos los ingredientes de un buen melodrama: confrontación, revelación de la verdad, justicia moral y redención. El final, aunque puede ser previsible, funciona en gran parte gracias a la actuación de Lillian y a la dirección de Griffith. El villano recibe su merecido, aunque sea de una manera más moral que física, y al resto de la comunidad le toca enfrentarse a su propia hipocresía. Es un final satisfactorio, aunque como ya he comentado, está marcado por la ideología de la época y de la cinta. Porque al final la redención de Anna sigue pasando por la validación masculina. Y es que hoy en día probablemente sería una heroína que se salva a sí misma. Y al final llegamos a la secuencia más famosa y recordada de toda la película. La escena en el río helado. Que sinceramente me parece un verdadero prodigio su grabación. Porque la historia de cómo se rodó esta escena es parte de la leyenda del cine. Griffith se llevó a su equipo al río en pleno invierno, con temperaturas muy por debajo de cero, para rodar sobre el hielo real. Y Lillian, que tenía entonces 27 años, estuvo tumbada sobre esos bloques de hielo, con el agua helada mojándole el pelo y el vestido durante horas. Eso le llevó a terminar el rodaje con una lesión en la mano que arrastraría durante el resto de su vida. Todo esto, más allá de una anécdota interesante, traslada una sensación de realismo y peligro a la película que son un buen ejemplo del nivel al que estaba dispuesto a llegar el director para contar su historia y convencer al público. Y por eso, Griffith fue capaz de llevar el cine un paso más allá. Como conclusión, Las dos tormentas es una película que me ha gustado, y seguramente mi favorita de Griffith hasta la fecha. Tiene temas y personajes interesantes, que quizás se hace un poco larga en algunos momentos, pero que merece la pena darle la oportunidad por ver el buen trabajo de Lillian, que es sin duda lo mejor. Y con esto llegamos al final del vídeo, y seguramente al final de 1920. He de repasar por si decido ver alguna película más que me interese, pero lo más probable es que avancemos de año para el siguiente episodio. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y deja los comentarios qué te ha parecido la película. Un saludo y nos vemos pronto.